Buen día, bienvenido nuevamente al curso de fisiopatología. El día de hoy vamos a hablar de enfermedades del sistema digestivo. Las enfermedades que trataremos hoy serán esofagitis, reflujo gastroesofágico y hemorragia gastrointestinal, así como hepatitis. Vamos a recordar un poco de fisiología del sistema digestivo, que siempre es importante para poder entender la anormalidad. Debemos entender la normalidad. Al comer y masticar formamos el bolo alimenticio y empezamos la primera parte de la digestión por parte de unas enzimas que están en la saliva, que se llama amilasa. La lengua impulsa el bolo alimenticio hacia el esófago y el esófago impulsa el alimento mediante un movimiento peristáltico hacia el estómago a través de la válvula llamada cardias. Entonces ahí podemos ver cómo pasa el cardias y llega hacia el estómago, donde empieza la digestión de los alimentos. Esta digestión se da por medio de los jugos gástricos que hay dentro del estómago, pero también a los movimientos gástricos que trituran la comida y la impulsan hacia la primera porción del intestino delgado o el duodeno. Esto estimula la producción de bilis por parte del hígado y de enzimas pancreáticas, las cuales se van a activar al unirse con los jugos biliares. Estos jugos biliares están almacenados en la vesícula y a la hora de comer pues se estimula que vayan hacia la primera porción del intestino delgado, al duodeno, saliendo por el conducto biliar común, en donde se mezcla todo esto, ¿verdad? Y ayuda a la digestión y absorción de los alimentos. Eso es la primera porción del intestino delgado. Luego pasan al yeyuno y el ilion, que son las siguientes porciones del intestino, donde se produce el proceso de absorción de nutrientes y luego pasa este bolo alimenticio al intestino grueso, en el cual se absorbe el líquido y algunos otros pocos nutrientes y forma la materia fecal, que es la que vamos a excretar a la hora de defecar. Vamos a hablar de la primera patología, la esofagitis. Esofagitis va a ser un término general para cualquier inflamación, irritación o edema del esófago. En la imagen de la izquierda podemos ver una imagen de una endoscopía en la cual vemos el esófago. Del lado derecho está el esófago normal, que se tendría que ver color rosa claro. Pero si vemos el video de la izquierda, vemos que hay partes que se miran más rojas, otras que hasta están sangrando, otras que están edematosas, algunas lesiones blanquecinas. Pues así es como se ve la esofagitis a la hora de realizar una endoscopía. El nombre correcto de ese estudio es una esófago gastro duodeno duodenoscopía, o sea, se mira no solo el esófago, sino que el estómago y la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno.
¿Cuáles son las causas? Aquí vamos a hablar mucho de etiología. Cuando decimos etiología estamos hablando de causas. Entonces, ¿cuáles son las causas de la esofagitis? Vamos a tener causas químicas por laceraciones, infecciones, por medicamentos, secundarias a radiación y de origen autoinmune o eosinofílica. Entre las causas químicas, podemos decir de que la mucosa se puede dañar por varios agentes irritantes. El alcohol, los ácidos o álcalis corrosivos, recordando que ácido es un pH bajo y un álcali un pH alto, líquidos calientes, tabaquismo o la ingestión de productos cáusticos. Las personas que comen mucho chile, las personas que comen comida muy condimentada, pues esa es la primera causa. Se toma café, puede haber laceraciones, los desgarros de la mucosa a todo lo largo del esófago, o sea, longitudinales, cerca de la unión entre el estómago y el esófago, o sea, la unión gastroesofágica, van a ser las lesiones de Mallory-Weiss, que se asocian a arcadas o a náuseas intensas que van acompañadas de vómitos como consecuencia en muchos casos de intoxicación alcohólica aguda. Estos vómitos pueden ser sanguinolentos, secundarios a la ruptura de la mucosa. Tenemos el síndrome de Bower-Head, que es un desgarro transmural y rotura del esófago distal. Entonces eso es una esofagitis secundaria a laceraciones. Asimismo, podemos tener esofagitis por infecciones. El organismo más implicado es el virus del herpes simple. Son más frecuentes en pacientes debilitados o inmunodeprimidos y pueden ser causadas por virus del herpes simple, citomegalovirus o en hongos. La candidiasis es la más frecuente, la candidiasis esofágica. Cuando hablamos de personas o pacientes inmunodeprimidos, vamos a hablar de pacientes con tuberculosis, con VIH, cáncer o pacientes post-transplantados que están tomando inhibidores de las defensas para evitar rechazo del órgano que les fue trasplantado. También podemos tener esofagitis por medicamentos. Se observan lesiones por medicamentos que quedan alojados o se disuelven en el esófago en lugar de continuar hacia el estómago. Por lo general, algunos medicamentos que son lesivos, como las aspirinas. Entre los medicamentos que son lesivos para el esófago tenemos el ácido acetil salicílico, o sea, la aspirina, el alendronato, el alprenolol, antibióticos como la doxiciclina, la tetraciclina, la clindamicina, la minoxicilina, la eritromicina, la penicilina, la ampicilina y rifampicina. También antirretrovirales como la salcitabina y la acidobudina. Antiinflamatorios no esteroideos. Aquí entra todos los de la familia del diclofenaco, el ibuprofeno, el meloxicam, piroxicam, los corticoides, las personas que toman hierro, ya sea sulfato o fumarato, cloruro de potasio, la quinidina, teofilina, la vitamina C y en algunos casos el lansoprazol. También podemos tener esofagitis secundarias a radiación. Esto va a ser una lesión esofágica iatrogénica. Cuando hablamos de iatrogénica quiere decir que es secundaria a un tratamiento médico. Y en este caso va a ser secundaria a radioterapia por cáncer. Tenemos también la esofagitis eosinofílica, que va a ser de origen alérgico o autoinmune y es una enfermedad crónica del sistema inmunitario. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La persona va a referir dificultad para tragar,
que en términos médicos le vamos a llamar disfagia. Importante que tomemos nota de estos términos médicos, porque a la hora del examen no les voy a decir dificultad para tragar, sino que les voy a decir disfagia. Va a haber dolor al tragar, o sea, odinofagia, y también se puede tener dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, que se presenta al comer. A este le vamos a llamar pirosis. La comida tragada que se atasca en el esófago nos puede provocar este tipo de molestias, así como la regurgitación ácida, el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico por ayuda de laboratorio? Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer mediante una esófago gastroduodenoscopía. Ahí se introduce una cámara por la boca que llega al esófago, puede pasar al estómago y hasta el duodeno. El paciente está en decúbito lateral, está sedado y este procedimiento es hecho por un gastroenterólogo. Aquí vemos un video en el cual podemos observar una esofagitis vista con el endoscopio. Vemos de que en la parte más distal ya había sangre, lesiones de edema. La mucosa se ve más roja, más eritematosa en algunas áreas. Ahí está el sangrado. Entonces esas son imágenes características de una esofagitis. El tratamiento, vamos a usar inhibidores de bomba de protones como el lansoprazol, pero dirán ustedes, si hace un rato dijeron de que el lansoprazol era causa de esofagitis. Sí, cuando se toma durante mucho tiempo. Los medicamentos inhibidores de bomba de protones no deberíamos tomarlos de forma permanente, sino que debe haber un tiempo estipulado para el tratamiento de acuerdo a la patología que estemos tratando. Entre los inhibidores de bomba de protones tenemos el lansoprazol, omeprazol, rabeprazol, esomeprazol. Estos medicamentos de preferencia deben tomarse 20 minutos antes del desayuno, a excepción del esomeprazol, el cual puede tomarse a cualquier hora del día. Tenemos también los antagonistas H2 como la ranitidina y la famotidina. Y antiácidos como el hidróxido de aluminio y magnesio, que muchos lo conocemos por el nombre comercial Malox o Milanta o Fragel. Y procinéticos como la metoclopramida. Sí cabe destacar de que este medicamento, la metoclopramida, debe ser utilizado con suma discreción en pacientes adultos mayores, ya que puede provocar efectos secundarios como extrapiramidalismo. Y tenemos tratamientos no farmacológicos. Tenemos que tener en claro de que no todo en medicina van a ser medicamentos, sino también conductas o hábitos de vida saludables. Entonces, la persona con esofagitis debería evitar el uso de irritantes como café, picante, pimienta, menta, té negro, gaseosas o alimentos muy condimentados. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco y no acostarse hasta después de 2 horas después de haber ingerido alimento.
¿Y por qué razón? Lo que sucede es de que si vemos el estómago como una botella, ¿qué sucede si la botella tiene agua y no tiene tapón y yo la acuesto? Pues el líquido se va a rebalsar, se va a salir. Lo mismo sucede con el estómago. Acabamos de comer, tenemos comida y una alta producción de jugos gástricos para poder digerir esa comida y nos acostamos. Entonces el cardias, que es la válvula que divide el estómago del esófago y evita que salga el contenido gástrico, a veces es insuficiente y el contenido gástrico sale al esófago y por acción de los jugos gástricos hay irritación esofágica. ¿Qué cuidados de enfermería se deben tener? Pues cuando tenemos un paciente hospitalizado, alimentar al paciente en sedestación, no colocar al paciente en decúbito hasta 2 horas después de haberlo alimentado, mantener el aseo oral adecuado, posterior a nebulizaciones con esteroides, realizar aseo oral, esto para evitar el riesgo de infecciones por hongos, y estar atentos por problemas de deglución. Alimentamos a nuestro paciente, pero le cuesta deglutir trozos grandes de comida o comida muy dura, por decirlo así, más que todo en pacientes adultos mayores. Entonces tenemos que ver qué tipo de dieta le vamos a dar, que sea blanda, que sea fácil de tragar. Ahora hablaremos del reflujo gastroesofágico. Esto se va a definir como el retorno del contenido gástrico debido a una insuficiencia o falta de tono del cardias, es lo que hablábamos hace un momento y lo que podemos ver en la imagen del lado derecho. Retorna el contenido gástrico porque el cardias es insuficiente y deja pasar el alimento. La etiología del reflujo gastroesofágico puede ser por una esofagitis erosiva, estenosis esofágicas, un esófago de Barrett o adenocarcinoma del esófago. En la esofagitis erosiva, inflamación y edema del esófago, los cuales producen dificultad para el paso de alimentos a través del esófago, por lo cual se promueve el reflujo. En estenosis esofágica va a haber una disminución de la luz del esófago en su parte más distal, lo que dificulta el paso de los alimentos, provocando a su vez reflujo. En el esófago de Barrett es una afección en la que el revestimiento del esófago se modifica, volviéndose más parecido al revestimiento del intestino delgado que al del esófago. Esto tiene lugar en la zona donde el esófago se une con el estómago. Y el cáncer que se forma en los tejidos que revisten el esófago, el cual está dividido en dos tipos, que son el carcinoma de células escamosas, que comienza en las células planas que recubren el esófago, y el adenocarcinoma o cáncer que comienza en las células que producen y liberan el moco y algunos líquidos. El diagnóstico va a haber disfagia, posiblemente odinofagia, dolor en el pecho, especialmente detrás del esternón, que se presenta al comer, o hay pirosis, una regurgitación del material deglutido y dolor torácico. Y ustedes dirán, pero estos síntomas son similares a los de la esofagitis. Claro, porque a la hora que tenemos reflujo gastroesofágico, lo más probable es que se vaya a provocar una esofagitis secundaria. ¿Qué ayudas de laboratorio tenemos o qué exámenes o métodos diagnósticos tenemos para poder diagnosticar un reflujo gastroesofágico aparte de la clínica? Pues una endoscopía, una esófago gastroduodenoscopía, ¿verdad? Un trago de bario. También existe la manometría esofágica. Esta lo que hace es medir la presión del esófago durante los movimientos peristálticos, y una pH metría que lo que hace es medir el grado de acidez del contenido esofágico.
Aquí vemos un trago de bario. Entonces se puede ver que no baja todo el contenido, ¿verdad? Sino que se queda aparte y puede haber un poco de reflujo. Tratamiento no farmacológico: evitar alimentos que reducen la presión del esfínter esofágico inferior, lo cual los convierte en inductores de reflujo. Estos alimentos son alimentos grasosos: el alcohol, la menta, la pimienta, los tomates rojos, el café y el té. Evitar alimentos ácidos, que son irritantes ya de forma inherente. El tratamiento farmacológico, pues inhibidores de bomba de protones, como los que hablamos previamente, los antagonistas H2, antiácidos y procinéticos. Prácticamente el tratamiento es similar al de la esofagitis. Atención de enfermería o los cuidados de enfermería: alimentar al paciente en sedestación, no colocar al paciente en decúbito hasta 2 horas después de haberle alimentado, mantener el aseo oral adecuado. Posterior a nebulizaciones con esteroides, realizar aseo oral y estar atentos por los problemas a la deglución. Prácticamente los mismos cuidados que para la esofagitis. Ahora vamos a hablar de la hemorragia gastrointestinal. Pues esta puede ser superior o inferior. Entonces hablamos como definición del término, que es la pérdida hemática dentro del tubo digestivo. Es considerada una emergencia médica. La podemos clasificar por su ubicación, por su visibilidad o por su gravedad. Si la clasificamos por su ubicación, podemos decir que es una hemorragia gastrointestinal superior o inferior. Esto es cuando depende de dónde surja el sangrado. Y vamos a tomar como punto de referencia el ángulo de Treitz. Si está por arriba del ángulo de Treitz, es una hemorragia gastrointestinal superior, y si es por abajo, una hemorragia gastrointestinal inferior. Entonces aquí vemos cuál es el ángulo de Treitz. Es el punto anatómico para identificar dónde está la hemorragia, ¿verdad? Es un ángulo que tomamos midiendo o viendo desde el colon hacia la curvatura del intestino delgado. Donde termina duodeno, empieza yeyuno. Por su ubicación, ¿cuáles son las causas cuando hablamos de hemorragia gastrointestinal superior? Ahí podemos tener úlceras duodenales, erosiones gástricas o duodenales, varices esofágicas, úlceras gástricas, desgarro de Mallory Weiss, que ya hablamos hace un rato, esofagitis erosiva, angiomas, malformaciones arteriovenosas esofágicas y tumores del estroma gastrointestinal. Entonces, una de las causas principales es la úlcera duodenal. Vemos una endoscopía en la cual el endoscopio ya llegó a la primera porción del intestino delgado, o sea, duodeno, y podemos ver la presencia de sangre. Las erosiones gástricas. Aquí vemos esas lesiones, esas erosiones de la pared gástrica. Que se dan por el uso de algunos medicamentos o alimentos.
También podemos tener una hemorragia gastrointestinal superior secundaria a varices esofágicas. Ahora las vamos a ver en el video. Vemos la sangre. El endoscopio está ahora en el esófago. Vemos la mucosa pálida, algunos restos hemáticos y ahí vemos la varice. Estas varices se producen por aumento de la presión de la vena porta y por lo general lo vemos en pacientes con cirrosis hepática. Vemos que es bastante el flujo de sangrado de esta varice esofágica. Como causas de hemorragia gastrointestinal inferior, tenemos las fisuras anales, angiodisplasia, carcinoma de colon, pólipos colónicos, enfermedad diverticular, enfermedad intestinal inflamatoria, hemorroides internas y los divertículos de Meckel. Podemos clasificarlos por su visibilidad como hemorragia visible, hematemesis, melena o hematoxia. El sangrado puede ser evidente, podemos tener una hemorragia visible cuando clasificamos esta hemorragia por ubicación. Este sangrado puede ser un sangrado oral o puede ser sangrado del esófago, muchas veces por ruptura de Mallory Weiss, que hablamos hace un rato. También podemos tener hematemesis, que es vómitos con sangre. Este sangrado por lo general viene del esófago o ya en el estómago. Muchas veces vamos a tener o ver estos vómitos negros como en pozo de café. Esto secundario a que ya empezó a digerirse la sangre en el estómago. También podemos encontrar melena. Eso es cuando se defeca negro, como ver petróleo. Esa es evidencia de una hemorragia gastrointestinal superior, ya que es sangre digerida. También podemos tener hematoquesia, que eso es sangre en las heces. O sea, tenemos unas heces normales y vemos un poquito de sangre en las heces. Esto es evidencia de una hemorragia gastrointestinal inferior, por lo general secundaria a hemorroides o fisuras anales, ya que todas las heces pasaron todo el trayecto del intestino delgado y grueso, se formaron, no tienen sangre, pero al final ya hay un poquito de sangre. Eso nos hace pensar que esa sangre apareció después de formado este bolo fecal. Según su gravedad, podemos clasificar a las hemorragias gastrointestinales por grados del 1 al 4. De acuerdo a la pérdida de sangre, grado 1 hasta 750 cc,
grado 2 de 750 a 1500, grado 3 de 1500 a 2000 y grado 4 más de 2000. También va a estar asociada a la frecuencia cardíaca. Al perder sangre, van a haber algunos cambios fisiológicos para tratar de compensar esa pérdida de volumen. Y uno de estos cambios es la alteración de la frecuencia cardíaca. Si tenemos una frecuencia cardíaca menor a 100, es grado 1, mayor de 100, grado 2, mayor de 120, grado 3, mayor de 140, grado 4. También vamos a tener cambios en amplitud del pulso, va a ser normal a la hora que palpemos el pulso en grado 1, disminuido en grado 2 y 3 y marcadamente disminuido, poco palpable o no palpable en grado 4. La presión arterial puede estar normal en grado 1 y 2 y disminuida en grado 3 y 4. El llenado capilar va a estar normal en grado 1, puede ser lento en grado 2 y 3 y ausente en grado 4. La frecuencia respiratoria va a alterarse también, esto va aunado a la frecuencia cardíaca y además vamos a tener alteraciones en la diuresis, o sea, cuánto orina el paciente en mililitros hora. Grado 1 va a ser normal, 20 a 30 cc hora. Grado 2, mayor a 20, grado 3. Y vamos a tener una oliguria franca, o sea, nos está orinando en grado 4. El estado mental, grado 1 puede ser normal, grado 2 y 3 ansioso y confuso, grado 4 puede estar confuso o en coma. El diagnóstico clínico, vamos a hacerlo por los síntomas que el paciente va a referir. Podemos tener epigastralgia, hematemesis, melena, hematoquesia, hipotensión. Puede estar el paciente en estado de choque o un signo de TIL positivo. ¿Cuál es este signo? Le tomamos la presión arterial al paciente acostado y sentado o de pie y sentado y no debe haber una variación superior a 10 milímetros de mercurio en los valores de presión. El diagnóstico, pues podemos hacer el diagnóstico con la ayuda de una hematología al ver que hayan alteraciones de la hemoglobina. En un control en 24 horas no tenemos que tener una variación superior a 1 gramo por decilitro de hemoglobina. Eso quiere decir que si nuestro paciente ingresó con 12 gramos de hemoglobina y en un control tenemos 11 o tenemos 10 gramos de hemoglobina, entonces ya eso nos hace pensar que sí hay una hemorragia importante. Podemos encontrar también sangre oculta en heces y a la hora de hacer una esófago gastroduodenoscopía o una colonoscopía podemos ver el foco hemorrágico. Aquí vemos un estudio endoscópico en el cual se está buscando el foco hemorrágico. Los cuidados de enfermería: tomarle signos vitales al paciente, ver que no estén alterados, tener asegurada la vía aérea, canalizar una vía periférica de la forma más pronta posible por aquello de que haya necesidad de recuperar volumen o transfundir al paciente, y una cuantificación del sangrado. Podemos cuantificar el sangrado de lo que el paciente vomita o lo que el paciente defeca. El tratamiento: asegurar la vía aérea si es necesario, esto más que todo en pacientes que están en estado de choque, reposición de líquidos intravenosos, transfusión de sangre si esto es necesario, en algunos casos hemostasia angiográfica o endoscópica, el uso de inhibidores de bomba de protones, por lo general por vía intravenosa, y el uso de antieméticos. Bueno, esto es todo por el día de hoy.
Espero que haya sido de utilidad la clase. La programación de los temas, tareas, casos clínicos e investigación ya fue enviada a grupo de WhatsApp. También la enviaré a sus correos institucionales. Entonces estén pendientes de las fechas, porque ya está programado cuándo es la entrega. Si se llegasen a retrasar con la entrega de alguna tarea, se va a calificar bajo el 50% de la nota. En el caso de los casos clínicos, pues sí va a disminuir también la ponderación. Entonces, por favor, traten de ser puntuales y responsables con sus tareas. Se las dejo o se las envié con mucha antelación para que si en dado caso por cuestiones de trabajo ustedes saben de que ese día van a estar de turno o van a estar trabajando, pues adelantar su tarea, ¿verdad? Ya solo la mandan en la fecha indicada. Por favor sigan las recomendaciones de cómo guardar la tarea y sigan al pie de la letra las instrucciones. Entonces, nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día.